Y cuando son las 9 de la noche con 5 minutos y 27 segundos, yo le agradezco mucho a José Reveles, él es periodista experto en temas del crimen organizado, que nos tome la comunicación para platicar sobre este nuevo reporte, ¿no? Este nuevo expediente sobre el caso Ayotzinapa. En realidad, pues el informe presidencial sobre el caso en el que se señala que el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala en septiembre de 2014, que acabó con la desaparición de los 43 estudiantes y varios muertes, fue un crimen de Estado. El grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, como ya le decía yo, solicitó tener acceso directo a las pruebas, peritajes, capturas de pantalla sobre la narrativa de estos hechos para fijar una postura sobre el informe que la presidencia de la comisión para la verdad y acceso a la justicia ha hecho sobre el caso Ayotzinapa. Muy buenas noches, José Reveles. ¿Cuál Lidia, es muy tu buenas primera noches a ti y impresión? a tu Muy buenas auditorio. noches. Tu primera impresión sobre lo que está pasando en estos días en torno a este caso, porque lo cierto es que hay muchas detenciones, pero ninguna que tenga que ver con los asesinatos, probables asesinatos de los estudiantes de Ayotzinapa. Pues lo que está demostrando esta acción de la Fiscalía y bueno, y a petición de la Comisión para el Acceso a la Verdad en el caso de Ayotzinapa, es que hubo una multiplicidad de actores y de acciones que llevaron a esto que se ha dicho crimen de Estado y que conlleva la inacción, decirlo de una manera, de la PGR de la época. No es que no haya hecho nada, inacción en función de lo que realmente estaba ocurriendo, porque al convertir su verdad histórica en un libreto que se seguía a pie juntillas por parte de los funcionarios de la entonces PGR, y con la participación de otros actores, incluso estatales. eh, Hubo una junta para planear cómo se iba a construir esa verdad histórica. Entonces me parece que esta acusación contra Murillo, habiendo sido sorpresiva, contra Murillo Karam, no deja de ser muy eh, avalada por hechos concretos. Por ejemplo, lo acusan de desaparición forzada. No es que haya desaparecido a nadie, sino que con las acciones desviadas del verdadero objetivo de investigación de los 43 desaparecidos, estaba contribuyendo a que no se pudieran salvar algunos de ellos, por lo menos, ¿no? Entonces, si lo acusan de tortura es porque el 77% de los 80 detenidos en la época habían sido torturados, o sea, más de 60 personas. Y, por supuesto, mala administración de justicia. ¿Qué está pasando? Van a ir tras otros personajes. Ya están emitidas órdenes de aprehensión, decenas de órdenes de aprehensión para ir por funcionarios de varios niveles, pero incluyendo 20 personas pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional. Están yendo también contra militares, cosa que no se hizo en aquella época. No solo no se hizo, sino que se exculpó explícitamente. Murillo Karam exculpó de manera muy explícita de estas acciones criminales al ejército. ¿Y qué es lo que podríamos, porque ya, digo, en este tipo de casos, la verdad es que, digamos, la evidencia existente, que pues, ha sido tan manoseada, que digamos que cualquier cosa de la que se pueda hablar, pues ya es una absoluta reconstrucción imposible de los hechos de aquel entonces. ¿Qué se va a hacer y qué se tendría que hacer para que en realidad México, los padres en primera instancia, pero México en su totalidad pueda acceder a algo cercano a la verdad, sino una verdad histórica, algo cercano a la verdad de lo que ocurrió esa noche allá en Iguala, Guerrero? Sí, lo que se está buscando son alternativas de investigación.
porque finalmente ya por lo menos dos de los tres normalistas que fueron identificados, restos de ellos en la Universidad de Innsbruck en Austria, fueron hallados fuera del basurero de Cocula, lo que por sí mismo derrumba la famosa verdad histórica. Y está habiendo una búsqueda, y se menciona en el informe, faltan lugares todavía por investigar para ver si encuentran todavía restos de los estudiantes, porque lo dijo con toda claridad Encinas y con toda pena para los padres, que no hay evidencia de que esté alguno vivo de los 43 y por tanto están buscando restos de personas. Entonces, esto va a proseguir y se mencionan los lugares donde va a proseguir, que no han sido, digamos, agotadas esas posibilidades. Yo sé que son muchos años, son 8, casi, ¿no? Pero finalmente se está tratando de ubicar una alternativa de respuesta diferente a una que evidentemente fue falsa. Lo cual me parece, lo que dijo Alejandro Encinas, a mí me parece la actitud no solo más responsable, sino más humana, y lo decíamos desde el 2014, ¿no? Alimentar la esperanza aceptablemente dudosa de encontrar a los 43 normalistas con vida, me parecía, a mí al menos a título personal, un acto de inhumanidad, y bueno, conforme fue pasando el tiempo, por supuesto cada vez más, un acto de inhumanidad para con los propios padres de familia, ¿no? Entonces yo creo que estas declaraciones del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, son las más responsables y las más humanas posibles, ¿no? Sí, lo que se busca es no revictimizar a los padres, ¿no? Ya Por bastante supuesto. están sufriendo. De las novedades que contiene este informe es que este militar que estaba inscrito como estudiante en la normal de Ayotzinapa, Patolzin, se me va todo el nombre completo, este, no fue buscado por el ejército. Es decir, según los protocolos, deberían buscar a un soldado desaparecido y nunca lo buscaron. Así es. Entonces, eso también está en el expediente y es un pendiente de investigar por qué no lo hicieron, porque estaban de acuerdo en lo que estaba pasando, porque estaban participando también ellos, en fin, son preguntas que están todavía sin respuesta, repito, casi 8 años después. ¿La tendrán alguna vez, José? Pues yo creo que podemos esperar con optimismo que haya una respuesta más acorde a lo que realmente ocurrió, ¿no? Esta gama de actores que estaban en un momento, en un lugar, en una coyuntura de absoluto narcogobierno. Estamos hablando que Iguala estaba dominada no solo por la delincuencia que estuvo aportando, incluso se dice, recursos desde la elección del gobernador Aguirre Rivero, sino que introdujo a José Luis Abarca y sobre todo a su esposa, que es realmente el personaje que mandaba en esa pareja, ¿no? Al mando en Iguala y aspiraban a más, pero pues la desbocada respuesta, porque así se puede decir, totalmente desmedida a lo que los muchachos dicen que estaban haciendo, pues no estaban haciendo nada más que llevarse unos camiones, pero les quisieron inventar que iban con los rojos, que eran los enemigos de los Guerreros Unidos, y que traían armas y que iban con grupos delincuenciales, etcétera, etcétera. Lo que sea de pretexto que hayan puesto, tomaron venganza sobre estos 43 muchachos, más los 3 que fueron asesinados esa noche. El tema, y cuando te digo que la reconstrucción de lo que realmente ocurrió esa noche allá en Iguala, Guerrero, tras el paso de 8 años y la
de alguna forma inevitable por el paso del tiempo nada más, pero también por la desafortunada intencionalidad de seres humanos. Lo cierto, pues que ya el expediente Ayotzinapa pues se antoja increíble, imposible de reconstruir, ¿no? O sea, ya hay un debido proceso que resultó completamente adulterado y va a ser punto menos que imposible, no solo en lo jurídico, sino también en lo histórico, llegar, insisto, a algo parecido a la verdad, ¿no? Sí, lo que dices es totalmente real, ¿no? Rehacer, porque todo lo que se hizo de manera no solo equivocada, sino con dolo, con engaño, premeditado. Hay que recordar, y yo quisiera hacerlo en este momento, que la conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014, en donde Murillo Karam se hizo famoso por decir, estoy cansado, Ya me cansé, ahí se dijo. dieron, ya me cansé, Uh-huh. ahí mismo se dieron detalles muy específicos del fuego, cuántas horas duró, etcétera, 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 de declaraciones de testigos que fueron sacadas bajo tortura, que ya están libres, por cierto. Eso ocurrió 2 días antes de que se fuera el presidente Enrique Peña Nieto a la reunión de APEC en Australia y luego a China. Es decir, era como un pasaporte para que pudiera irse de la Ciudad de México, del país, sin la preocupación de este tema tan terrible que un presidente no podía abandonarlo para irse fuera del país. El presidente López Obrador ya exculpó él, no el Poder Judicial, no nadie más, pero él, el presidente López Obrador, ya exculpó y deslindó de toda responsabilidad al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a quien, por cierto, pues regresó a México cuando lo habían detenido en Estados Unidos, ¿no? Sí, no, los es culpa de la participación directa, ¿no? De la responsabilidad directa de estos acontecimientos. Yo lo que estoy diciendo es que le facilitaron desde la PGR esa salida sin que se viera políticamente incorrecto que se fuera del país. Sí, pero digamos, ¿qué opinión te merece que ya hoy el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, exculpara de antemano al expresidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario Bueno, de la Defensa, Salvador Cienfuegos, de todo lo ocurrido en Ayotzinapa, no solo en esa noche, sino a lo largo de toda la investigación alrededor de los hechos? sí, yo siento que más que exculparlo, está diciendo que no hay elementos todavía en esta investigación que los señalen a ellos directamente, ¿no? Entonces, pues yo creo que vamos a tener que esperar la propia posición de los padres en esta misma semana. Vamos a ver qué es lo que piden, y porque ellos son coadyuvantes, ellos son parte de la investigación. Claro. Pues yo te agradezco muchísimo, José Reveles, periodista Al contrario, experto en temas de crimen organizado, que nos hayas dado estos generosos minutos para esta emisión de Ya Cierra Aquí en Imagen. muchas gracias, Yuri. Buenas noches. Buenas Gracias. noches.